Sí, sí, entonces toca no dejarlo alejar. Bueno, yo creo que podríamos comenzar. Hola, Mafe. Hola, Mafecita. Tío Lalo, si nos colabora con la oración para Hola, comenzar a leer el familia. capítulo 15. Hola, Mafe. Hola, Mafe, buenas tardes. Muchas gracias, la gloria y la honra es para el Señor ¿Dónde Jesucristo. está María Fernanda, que no te veo? Segunda de Samuel 22, 3. Dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con toda la unción y guía y llenura del Espíritu Precioso. Amén. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. Muchas gracias, Padre de la Gloria, por este milagro. Tener la vida y leer tu palabra ya es un milagro. Ahí empiezan los milagros, Señor. Muchas gracias, Señor. Qué honor. Gracias, Padre de la Gloria. Gracias, Padre de la Gloria, porque es lindo, Padre de la Gloria, tener el trono tuyo, tocarlo en nuestras manos, que es tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre de la Gloria. Es un privilegio. Muchas gracias, Señor. Y para la gloria y honra del Señor Jesucristo, le pedimos que el Espíritu Santo intervenga. Venga, Espíritu Santo, sea cerrando las puertas del pecado, sea el Espíritu de Dios con poder y gloria cerrando las puertas de la maldad, sea el poder del Espíritu Santo cerrando las puertas de la incredulidad, sea el poder del Espíritu Santo cerrando esas puertas de la idolatría para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, trae libertad a los corazones, trae libertad a las almas, Espíritu Santo. Llénanos de tu gloria, Espíritu Santo. Avanza grandemente, Espíritu Santo, en estas familias, en estos hogares. Toca los corazones, Espíritu Santo. Toca esos hogares que están conectados. Llénalos de tu preciosa voluntad, Espíritu Santo. Llénalos de tu gracia, Espíritu Santo. Llénalos de tu fe, de tu gloria, de tu poder, Espíritu Santo. Avanza poderosamente, Espíritu Santo, en estas familias que están conectadas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre precioso, porque siempre nos oyes. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y muchas gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Entonces, bueno, ya solo nos falta este capítulo y el siguiente. Entonces, para comenzar el Evangelio de Lucas. Bueno, vamos a comenzar el capítulo número 15. Listo, entonces disponemos nuestros corazoncitos para escuchar la palabra. Leemos la palabra bajo la guía y la dirección del Padre, y del Hijo y del Espíritu. Amén. Bueno, la palabra dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, perdón. Perdón, continúo. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Entonces, como vemos, a la pregunta a la que contestaba nuestro Señor era cuando le preguntaban en realidad quién era él, ¿sí? Entonces, esta parte me parece muy bonita, porque aquí Pilato también le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió nuestro Señor diciéndole: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Entonces, creo que esto nunca lo había visto Pilato en la historia, que alguien, un acusado, no se defendiera y sencillamente callara, escuchando todo lo que decían de él. Entonces, digamos, a continuación vamos a ver algo importante con respecto a lo que Pilato percibía al ver callar a nuestro Señor. Entonces, la verdad me parece muy bonito, muy profundo, porque vuelvo a decir, estoy seguro que Pilato nunca había visto una actitud de un preso como la actitud de nuestro Señor. ¿Y por qué cabe resaltarlo? Porque Pilato era autoridad. Entonces, Pilato, al ser autoridad, él tenía constante contacto con esas personas, ¿sí? Digamos, él era el que
tenía la autoridad o para liberar o para meter a alguien preso o condenarlo a muerte. Entonces, ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Entonces, acá lo que podemos ver es que Pilato, con la pregunta que va a hacer a continuación, es que Pilato lo que quería hacer era soltar a nuestro Señor. Esta parte es también muy, muy, muy importante porque la pregunta fue lo siguiente, dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Entonces, vemos que era un criminal bastante fuerte, era alguien reconocido y muy seguramente la gente le tenía miedo a Barrabás. Por lo tanto, por eso fue que en este momento Pilato lo eligió a él, por decirlo así, como al peor criminal, para pues que soltaran a nuestro Señor, como a ese preso que él soltaba cada vez cada vez que se presentaba esta fiesta. Entonces, dice, y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Entonces vino la gente a pedirle que soltara al preso que él soltaba en la fiesta. Y Pilatos les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces, este era el principal objetivo de Pilato. ¿Sí? Pilato quería era soltar a nuestro Señor. Por eso lo primero que les dijo fue, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Entonces acá vemos que era evidente la envidia de los principales sacerdotes. Era tan evidente que Pilato, un incrédulo, por decirlo así, digamos, bíblicamente, un incircunciso, ¿sí? O sea, alguien que no creía en Dios, alguien romano, hasta él se dio cuenta de la envidia de los principales sacerdotes. Entonces, no sé hasta qué punto Pilato podía discernir la envidia en ellos y el pueblo se daba o no se daba cuenta, ¿sí? Vendría a ser como una pregunta que podríamos hacernos, ¿sí? Muy posiblemente muchos en el pueblo se dieron cuenta que efectivamente la razón por la cual los principales sacerdotes estaban entregando a nuestro Señor era por envidia. Lo digo porque si Pilato lo pudo discernir y lo pudo comprender, muy posiblemente era algo demasiado obvio. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Entonces, acá vemos cómo los principales sacerdotes manipulaban a la multitud. Por eso digo que tal vez la misma multitud se había dado cuenta que lo que los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes tenían era envidia hacia nuestro Señor. Pero digamos como allá había una especie de autoridad impuesta y la autoridad era impuesta porque ellos siempre han creído, siempre han sido como un pueblo religioso, el pueblo judío. Y pues digamos la autoridad para ellos eran los principales sacerdotes. Entonces, aunque eran personas perversas, como lo podemos ver en este caso, ellos, la gente seguía creyendo en la autoridad que ellos tenían. Entonces, esta parte también puede ser interesante, que nosotros comprendamos que no porque una persona tenga una autoridad, todo lo que diga está bien, y más cuando nosotros percibimos que hay un corazón perverso en esa persona. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, lo resalto, ¿por qué? Porque me parece curioso que el mismo Pilato se diera cuenta de la envidia de estos principales sacerdotes. Entonces, los principales sacerdotes incitaron a la multitud, ¿sí? Para que soltaran a un criminal. Y a un criminal, vuelvo a decir, a alguien temido. Por eso fue que Pilato eligió a ese criminal. ¿Para qué? Para que soltaran a nuestro Señor. Pero aún así los principales sacerdotes prefirieron que se soltara a un criminal, a alguien también perverso, en vez de alguien inocente que era nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Entonces, vemos que lastimosamente en este momento Pilato lo que hizo fue ofender a los sacerdotes al llamar a nuestro Señor como ellos le acusaban. Entonces, y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Entonces, lastimosamente, el hecho de que Pilato haya dicho que nuestro Señor era el rey de los judíos, eso pudo haber sido un incentivo para que el pueblo
también quisiera la crucifixión de nuestro Señor. Entonces acá también vemos una imprudencia de parte de Pilato. Entonces Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero pues digamos, primero hace algo imprudente al llamar a nuestro Señor Rey de los Judíos. ¿Por qué? Porque eso ofendía tanto a los sacerdotes como al pueblo, porque ellos el pueblo a quien honraban era a los principales sacerdotes, y como conocían que los principales sacerdotes juzgaban a nuestro Señor, aún viendo señales, milagros, prodigios, todo lo que hacía, entonces el pueblo estaba de alguna manera respaldando a los principales sacerdotes o a la autoridad que ellos veían en ellos. Entonces, entonces Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Entonces, por eso digo, Pilato aquí de alguna manera motivó o incentivó que ellos dijeran, crucifícale, ¿sí? Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces, vemos que Pilato lo que quiso fue satisfacer al pueblo, en vez de hacer justicia, porque Pilato conocía muy bien que la justicia era liberar a nuestro Señor y no liberar a Barrabás. Eso era justicia. Entonces, Dios no se goza en la injusticia. Entonces, esta parte también es muy importante porque nosotros también estamos llamados a no gozarnos en la injusticia. Nosotros no podemos pasar por alto una injusticia. Esa parte también es interesante. En la palabra, en varias partes, nos llama que nosotros debemos ser justos. Y ser justos es no gozarnos nunca en una injusticia. Nosotros siempre debemos practicar la justicia y de alguna manera promoverla, ¿sí? Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Entonces vemos que convocaron a todos los soldados. ¿Para qué convocaron a todos los soldados? Para burlarse de nuestro Señor. Entonces por eso dice, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, Rey de los Judíos. Entonces, de alguna manera, al convocar a toda la compañía, lo hicieron como si fuese una burla oficial, ¿sí? O sea, como para darle más grandeza o para resaltar más la burla que le iban a hacer a nuestro Señor. Entonces comenzaron a saludarle, salve, Rey de los Judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña. Esta caña fue la misma que le daban a él, diciendo que esa era su cetro, por decirlo de alguna manera. Con esa misma caña era con la que le golpeaban en la cabeza y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Entonces, por eso digo que llamaron a toda la compañía para arrodillarse ante él, haciendo reverencias, pero en señal de burla y de humillación hacia nuestro Señor. Después de haberle escarnecido precisamente es eso, haberse burlado de él, le desnudaron la púrpura. ¿Qué quiere decir esto? Le quitaron la ropa púrpura que le habían puesto, haciéndolo ver como si fuese un rey. Y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Entonces, bueno, digamos, en los otros evangelios vemos con más detalle, vemos algunas cositas, por ejemplo, la parte cuando le azotaron, vemos que no solo le llevaron a Pilato, sino también le llevaron ante Herodes. Entonces, aquí Marcos ya nos resume estas partes, pero nos cuenta como lo más importante, ¿sí? O sea, no es que lo otro no sea importante, sino que aquí Marcos nos lo cuenta desde su perspectiva, desde la parte en la cual él, digamos, tenía más relevancia, de los hechos que más tenían relevancia para él. Por eso digo que ha sido muy valioso poder comprender el Evangelio de Marcos, porque hemos visto cosas diferentes y pues digamos hemos visto como qué era lo que Marcos quería resaltar de todo el evento. Lo que quería Marcos resaltar sencillamente era que en manos de Pilato, nuestro Señor había sido entregado para ser crucificado y cómo le escarnecieron los soldados, toda la compañía de soldados. Entonces, digamos, de alguna manera, Marcos nos muestra que ellos lo que hacían era lo que debían hacer, pero con una intención totalmente diferente. O sea, en verdad, nuestro Señor era el único merecedor de que le hicieran reverencias. Lastimosamente, en este tiempo lo hacían solo para burlarse. Entonces, pienso que por esto Marcos nos resalta más esta parte. Pues yo creo que dejemos por hoy hasta acá y pues mañana es un poquito más extenso, pero entonces ya
los siguientes versículos ya están como entrelazados. Entonces, ya habla de la crucifixión y de lo que pasó después de la crucifixión, de esa misma noche, digamos, de cuando le llevaron al sepulcro. Entonces, por eso más bien dejamos esa partecita para mañana. ¿Listo? Entonces, bueno, me gustaría dejar hasta acá. No sé si de pronto vimos algo más, vimos de pronto cositas diferentes, cosas nuevas, o también reafirmar y, digamos, como tener claro todos los aspectos y todas las cosas que pasaron con respecto a la crucifixión de nuestro Señor. Por eso digo, es muy bonito leer todos los evangelios porque en cada evangelio vemos más detalles o vemos puntos de vista diferentes. Esta parte es muy importante, lo digo porque, digamos, refiriéndome a mi pastor, el pastor Jerogli, él dice que él no puede leer la Biblia sin llorar, porque él en realidad siente la injusticia y le indigna todo lo que pasó con nuestro Señor. Entonces, digamos, nosotros desafortunadamente pienso que no tenemos como esa sensibilidad espiritual para comprender la gravedad de todo esto que pasa acá. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, sencillamente es una injusticia demasiado grande y por decirlo de alguna manera es la injusticia más grande que ha cometido la humanidad. Entonces, por eso pienso que le causa tanto, debería causarnos dolor, efectivamente, y pues, digamos, el pastor, él conoce un poquito más el corazón de Dios, por lo tanto, es más duro para él. Él dice que él no puede leer la Biblia, dice que es muy difícil para él en este momento leer la Biblia porque no puede dejar de llorar cada vez que lee, digamos, con respecto a todo lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, digamos, vuelvo a decir, lastimosamente de pronto nosotros no tenemos esa sensibilidad espiritual para comprender la profundidad de todo lo que estaba pasando, pero en la medida que crezcamos, yo pienso que nosotros vamos a ir valorando cada vez más este evento o esta injusticia que hizo la humanidad contra nuestro Dios. Y digamos, no es para que nosotros nos sintamos mal, sino para que nosotros reconozcamos el sacrificio y demos y agradezcamos de corazón por el amor de Dios, el amor del Padre, el amor de nuestro Señor y el amor del Espíritu Santo, que en verdad es demasiado grande. O sea, lo único que nos permite ver la Biblia es el amor de Dios. Eso es lo que puedo resaltar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en la medida en que nosotros crezcamos y nos volvamos sensibles espiritualmente, lo vamos a comprender más y de la misma manera vamos a poder llegar a tener un corazón que ama más a Dios, ¿sí? Y pues ya conocemos también que la principal muestra de amor hacia Dios es obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra. Entonces, por eso todo está entrelazado. Pero vuelvo a decir, es muy importante que crezcamos y lo hablo también por mí, que nosotros crezcamos todos porque es importante llegar a apreciar y a valorar el sacrificio de nuestro Señor para poder amarlo de todo corazón y en ese momento pues ya no va a ser una carga, sino va a ser más bien un privilegio poder poner en práctica la palabra. ¿Listo? Bueno, ¿quién le gustaría comenzar? Vale, Patro. Hola familia. Pues lo que dijo Mao me parece como lo más importante en lo que aprendimos hoy. Dios lo que quiere es ver que todo lo que hizo él y lo que hizo su hijo y lo que nos hicieron todos sus siervos en la Biblia, que esperamos llegar a ser ojalá siervos también de así de fuertes como ellos, es que todo lo que hicieron no fue en vano. ¿Sí? En nosotros, que todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo él al mandar a su hijo, no fue en vano. Por eso a él le duele tanto cuando nosotros, entre comillas, se escucha muy duro, pero escupimos la cara o ya lo conocimos y luego volvemos a darle la espalda después de haberlo experimentado, ¿sí? De haber visto que obró en nuestras vidas, que hizo milagros en nuestras vidas y le volvemos a dar la espalda. Y hoy, que nosotros seamos tan indolentes sabiendo que él nos llama y nosotros como que sí, como que no, como que sí, como que no, pero él nos tiene paciencia porque sabe también que en nuestra humanidad pues nosotros somos imperfectos y pues por eso él también nos tiene tanta paciencia como un papá le tiene a un hijo. La idea es que nosotros no nos quedemos embarrándola, volviéndole a pedir perdón, embarrándola, volviéndole a pedir perdón, embarrándola, volviéndole a pedir perdón.
Entonces todos tenemos un proceso, cada uno de nosotros tenemos una relación con Él y depende del corazón que tengamos cada uno, que yo sé por lo que ha dicho Mao, que toda la familia hemos sido bendecidos, el simple hecho de estar aquí en la reunión, hagamos que nuestras vidas sean de gloria y honra para Él, sean de gusto para Él, nada más, y podamos hacer que valió la pena la muerte de Jesús, todo lo que le hicieron, terrible cada día en nuestras vidas. Y vuelvo a lo mismo, como dice el pastor, que hoy sea mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Gracias, familia. Gracias, padre. Súper. Bueno, vale, tía Jan. Lo tiene en silencio, tía. Ya. Hola, buenas tardes, familia. Hola. Nos da una enseñanza muy grande los versículos 11, 12, 13, bueno, de ahí en adelante, donde vemos tanta injusticia, tanta perversidad en todo, digamos en todos nosotros, porque esto se vive y se ve a diario. Entonces esto es tremendo, es una realidad, no hay que decir que no, es así. Hay mucha injusticia y mucha perversidad, mucha envidia, mucho egoísmo. Dios es un Dios de justicia y de paz. Y si nosotros no somos obedientes, pues lo estamos crucificando a diario. Gracias, familia. Gracias, tía. Esa partecita de que nosotros vivimos una injusticia diaria es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros comprendemos esto, más vamos a anhelar estar en el reino de los cielos y no aquí. Así de sencillo. Nosotros vamos a dejar de vivir en injusticia hasta el día en que nuestro Señor venga por nosotros. Y ahí sí vamos a valorar cómo es el reino de los cielos, que es un reino de orden. Entonces, gracias, tía. Y pues obviamente también la última partecita, de efectivamente nosotros, vuelvo a decir, en la medida en que nosotros nos volvamos sensibles espiritualmente, en la medida en que nosotros comprendamos de corazón este sacrificio que hizo nuestro Dios por nosotros, nos vamos a enamorar más de Él y eso es lo que nos va a ayudar a practicar su palabra. Es sencillo, no vuelvo a decir, no se necesita estudiar un montón de cosas para poder comprender esto que es tan básico y que es la esencia de toda la palabra. Gracias, tía Jan. Vale. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? A mí, Mao. Vale, tía. Bueno, acá, bueno, resaltando, bueno, después de esto que voy a leer es para reflexionar sobre la envidia y sobre el poder. Entonces acá dice, empieza el versículo o el capítulo, más bien el capítulo 15 con que muy de mañana, muy temprano. Entonces los sumos sacerdotes yo creo que estaban esperando ese momento y tan pronto supieron, yo creo que eso fue la alegría más grande para ellos, ¿no? Esa sed de venganza no porque pues no tenían de qué vengarse de él, pero sí de deshacerse de él porque ellos sabían que Jesús sabía el corazón que tenían ellos, corrupción, maldad, envidia, el poder que todo mundo, pues que todo mundo no, que la gente grande quiere tener para que la gente, el pueblo les sirva, les haga sentir que son importantes, entonces van a sentir obviamente envidia que llegue una persona realmente importante, sin mancha alguna, y que todo el mundo lo quiera sinceramente de corazón. Entonces obviamente les dolió en el alma porque ellos no podían soportar que alguien bueno llegara a arruinarles pues lo que ellos tenían, lo que ellos mandaban. Entonces la reflexión es a tener cuidado con la envidia y también cuidado con ese poder que es lo que lleva a la envidia y a la maldad del corazón. Entonces eso hay que reflexionarlo, porque yo creo que alguna vez hemos sentido envidia, pero gracias a Dios, lo digo por mí, hemos mejorado en muchas cosas o he mejorado muchas cosas. Ya uno cuando conoce de Dios, uno siente ya que el corazón es más sensible, uno entiende más las cosas y todo lo va haciendo con más cariño y más, sí. Entonces, bueno, ahí también vemos cómo lo rebajaron o sea, lo humillaron tanto que lo rebajaron al peor criminal como es Barrabás, que hasta la gente le temía, dice acá la lectura. Y escuchamos a Mao que hasta el peor criminal, o sea, Pilato se cogió al
peor criminal de todos para que la gente lo escogiera y se salvara a Jesús, pero desafortunadamente la gente no vio eso. La gente se dejó llevar pues como por las miradas de los mandatarios, de los sumos sacerdotes. Por sí. ¿Y qué más acá veo? Y la justicia que impartir justicia, ser justos y no alegrarnos por las injusticias. Ya está ahí. Gracias, tía. La tía dijo algo muy importante y es con respecto a la envidia. ¿Qué pasa? Ellos, una persona perversa, por decirlo de alguna manera, cuando viene alguien bueno y le señala la maldad que tiene, ¿cuál es la reacción? Destruir al bueno. Y lamentablemente eso pasa hoy. Y eso ha pasado en toda la historia de la humanidad. Por eso a la mayoría de profetas, verdaderos profetas, los apedreaban, los humillaban, los encarcelaban. Y estoy hablando del Antiguo Testamento. No estoy hablando de la época de Jesús hacia acá, estoy hablando desde el principio. Siempre que se levantaba un verdadero profeta, lo que hacían era humillarlo. ¿Por qué? Porque ellos les mostraban la maldad. Dios mandaba a mostrarles la maldad. Y ellos, la reacción de una persona mala cuando le muestran la maldad es destruir a esa persona buena. Entonces, es interesante porque vuelvo a decir, pasó en el Antiguo Testamento, pasó con nuestro Señor y pasa hoy. Hoy también pasa exactamente lo mismo. Y desafortunadamente eso lo único que muestra es la maldad de nosotros sin Dios. Nosotros sin Dios en serio somos demasiado malvados. Entonces, esa parte también es muy importante. De pronto también el próximo año les puedo aclarar un poquito más esta parte de cómo en este momento se está viviendo exactamente lo mismo y que es por la misma razón, por envidia. Así de sencillo, no es más. O porque esa persona señala qué es lo que no se debe hacer y como va en contra de lo que yo quiero hacer, prefiero atacarlo y tratar de destruirlo. Y pienso que, digamos, el ser humano piensa que al destruir a esa persona buena se va a salir con la suya, lamentablemente. Y vuelvo a decir, siempre se ha pensado lo mismo y se sigue actuando de la misma manera. Entonces, esa parte es interesante. Gracias, tía Fanny, súper chévere. Bueno, ¿quién le gustaría continuar? Vale, tío Lalo. Gracias, Mauricio. Familia y todos los que están, Dios les bendiga, qué hermoso, qué bonito. Sí, estas son enseñanzas que, por decir algo, traen reflexión, obviamente. Y acá, por decir algo, el versículo 19 dice que, y puestos de rodillas, le hacían reverencias, pero ellos estaban puestos de rodillas, pero con maldad. Ellos estaban puestos de rodillas, pues obviamente no con buenas intenciones. Y hoy en día el Señor, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, obviamente cuando el Señor Jesucristo está en el corazón, el Espíritu Santo viene a la persona y quieren que estemos, o sea, que el Espíritu Santo permite que estemos de rodillas para glorificarle. Lo contrario que hicieron acá, glorificarle, bendecirle, adorarle, darle las gracias. Humanamente, nosotros todos los días lo vamos a necesitar. Humanamente lo estamos necesitando a diario. Por una cierta circunstancia, esto, lo otro, pero humanamente lo necesitamos. Así, mire, me atrevo a decir, así la persona esté realizada totalmente, lo necesita o si no sería un pobre de espíritu, lo necesita. El Señor Jesucristo siempre será necesitado, siempre aquí en esta tierra, siempre lo estaremos necesitando. Y por eso es que el Espíritu de Dios nos lleva que nos arrodillemos, pero no con esa malicia, sino con o sea, cuando el Espíritu Santo llega, esa malicia desaparece. Nos lleva a glorificarle, a que sus cielos se abran, a decirle, Señor, gracias por todo lo que hiciste. No más una bofetada a una persona tan justa como Él, tan pura como Él, tan santa como Él. Y Él dio ejemplo en todo. Entonces, que el Espíritu de Dios nos siga fortaleciendo para seguir adelante, porque la maldad es harta, es bastante la que hay en el mundo, es harta, bastante. Pero entonces el Espíritu de Dios esté ahí para ayudarnos y nos saque adelante, nos saque en victoria y nos lleva a la victoria y nos lleva a su gloria y nos conduzca en ese camino de gloria y de poder que es el Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias, tío Lalo. Digamos, mi tío nos dice que nuestro Señor nos da un ejemplo de cómo debemos vivir nosotros y lastimosamente nosotros no lo tomamos como tal.
¿Por qué lo digo? Porque nosotros pasamos desapercibido esta parte de que nuestro Señor callaba cuando le acusaban injustamente. Y si en realidad nosotros, y eso va para todos, incluyéndome, si nosotros en realidad tomáramos ejemplo de lo que hizo nuestro Señor, nosotros cuando nos humillen o cuando nos juzguen de una manera injusta, deberíamos imitar lo que hizo nuestro Señor quedándonos callados. Esta parte es interesante. Lo digo porque no he escuchado a nadie enseñar esto. La verdad, nunca lo he escuchado, a excepción de el pastor. El pastor nos dice que un cristiano siempre debe sufrir el agravio, un verdadero cristiano. Entonces, es interesante porque lo vemos vemos el ejemplo en nuestro Señor, vemos que eso es lo correcto, pero lamentablemente nosotros no lo hacemos. Entonces, y lo digo porque sé que no es fácil, sé que no es fácil hacer esto. Y digamos, bueno, vuelvo a decir, vuelvo a aclarar, hasta el próximo año yo creo que de pronto puedo tocar este tema, porque alguien que actúa como nuestro Señor aquí es el pastor. Él actúa de la misma manera. Cuando le dicen algo injustamente, él solamente calla, él no dice absolutamente nada. Entonces, es curioso, es muy curioso porque Mao, vuelvo a decir, señor Patro. precisamente eso fue lo que se me olvidó también en algo que me pareció importantísimo y que lo que le hemos aprendido ahí, todo el mundo, aunque sabía él que no era injusto, y lo que más a Caifás, sí era Caifás, Pero, Pilato. eso, a él, lo que más le hacía raro era que él no decía nada. Y eso lo veía él como algo genial, porque se le hacía rarísimo. Primero, veía que él era inocente. Y segundo, veía que no peleaba por la injusticia que estaban haciendo en contra de él. Entonces, lo que nos ha enseñado nuestro pastor es que dejar que Dios sobre y nosotros callar. Eso se llama bondad y humildad. Entonces, y nos ha enseñado cómo el pastor en una serie de predicas, cómo usar que esa bondad y esa humildad funcione. Entonces, sí, es difícil, y más cuando uno es inocente y en una situación injusta, pero el dejar que Dios sobre es la mayor de las bendiciones. Gracias, familia. Gracias, Patro. Esa parte que dijo Patro es importantísima. La mayor de las bendiciones. Súper chévere. Gracias, Patro. Muy oportuno. Vuelvo a decir de pronto después, profundizamos un poco más este tema para que nos quede un poquito más claro de cómo se puede poner en práctica en este tiempo esa parte de callar, aun cuando nos acusen injustamente. Y que un verdadero cristiano, que esto es lo que dice el pastor, un verdadero cristiano siempre debe sufrir el agravio. Es interesante. Bueno, Carlitos nos escribe lo siguiente, dice, creo que nos coloca es una cita bíblica de Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 23, que dice lo siguiente, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así de sencillo. Nosotros todos estamos llamados a vivir de esta manera, pero vuelvo a decir, lamentablemente, creo que nunca he escuchado hablar de este tema a nadie, precisamente porque pienso que nadie en el mundo tiene esa autoridad para decirlo, a excepción, me atrevo a decirlo, del pastor principal. Pienso que él es la única persona en el mundo que tiene la autoridad para enseñarnos que esto debemos hacer y él no lo enseña porque él lo vive, él lo hace. Entonces, vuelvo a decir, es un poco confrontante para todos, vuelvo a decir, incluso para mí. Digamos, no nos sintamos mal porque, vuelvo a decir, esto es para todos, pero es interesante que lo entendamos, ¿sí? Y poco a poco Dios nos irá dando la oportunidad para ponerlo en práctica. Así de sencillo. Familia, muchísimas gracias. Creo que ya hablamos todos. De pronto, Leito está ocupada. Mafe, no sé si nos quieras compartir algo. Carlitos, ahora... no, mentiras. No, ya. ¿Alguien más? No sé, Mafecita o... Bueno. Igual vuelvo a decir, lo importante que debemos pedirle a Dios, o sea, aprovechemos para pedirle a Dios que nos haga sensibles espiritualmente para comprender cada día más
el corazón con el que nuestro Señor hizo lo que hizo para que nosotros podamos imitar ese corazón. Esa parte es importante. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Pablo también nos dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pablo imitaba a Cristo, por eso nos decía, imítenme a mí. Entonces, bueno, la verdad nunca he escuchado a mi pastor decirlo, pero yo me atrevería a decir que me gustaría imitar su corazón, porque yo sé que él imita el corazón de Cristo. Entonces, vuelvo a decir, son de pronto, por decirlo de alguna manera, palabras osadas, pero si me atrevo a decirlo es porque sé quién es el pastor, conozco su corazón y por eso, digamos, como que resalto esas virtudes grandes y el amor hacia Dios del pastor, que es un amor muy bonito, digno de imitar. Entonces yo pienso que si nosotros llegamos a alcanzar, o sea, digamos, la gente que vivió en la época de Pablo fueron privilegiados. ¿Por qué? Porque a través de Pablo veían a Cristo, ¿sí? A través de Pablo, imitando a Pablo, imitaban a Cristo. Entonces me atrevo a decir lo mismo en este momento. Yo sé que si nosotros llegamos a imitar el corazón de nuestro pastor, créanme que estamos imitando el corazón de Cristo y a eso debemos llegar. Entonces, bueno, ya lo dejo ahí, pero es muy bonito, vuelvo a decir, me parecen son cosas muy bonitas y pues que estamos llamados todos a vivir de esa manera. Papi, ¿nos quería decir algo? Sí, es que estuve buscando, pero se me perdió, porque aquí en Isaías 42 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Aquí habla el Padre. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pero estaba buscando el por qué a él no se le hizo justicia. En nuestro Señor no se hizo justicia porque gracias a esa injusticia nosotros fuimos justificados. Juego de palabras. Yo me parece que hay unos versículos donde más o menos nos explica un poquito, sino que no los encontré. Sí. Pero sí, es interesante, vuelvo a decir, resaltar la injusticia porque a través de esa injusticia nosotros recibimos la justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que el castigo lo merecíamos cada uno de nosotros merecíamos ese castigo que recibió nuestro Señor, pero al haberlo recibido Él, siendo inocente y no merecedor de ese castigo, nos salvó de recibir ese castigo, ¿sí? Entonces, por eso digo, gracias a esa injusticia tan grande, ahora nosotros recibimos esa justificación, ¿sí? Esa parte es muy valiosa. Y si nosotros lo entendemos, vuelvo a decir, llegaríamos a amar a Dios de una manera impresionante, tanto que concentraríamos nuestra mirada en Él y no en las cosas de acá. Así de sencillo. Bueno, familia, muchísimas gracias. Qué bonito. Hoy fue un poquito, digamos, un poquito confrontante. Yo sé que es confrontante, pero bueno, no nos desanimemos, sino sencillamente continuemos. Continuemos porque Dios lo único que quiere es resaltar el sacrificio de nuestro Señor, no para que nos sintamos culpables, sino para que sintamos su amor y sintamos esa justificación que nos dio a través de su sangre, ¿sí? Esa parte es muy bonita. Familia, muchísimas gracias. Que tengan lindo descanso y nos vemos mañana, ¿listo? Chao, tío Lalo, chao, tía Fanny, chao, Chao a tía todos. Gracias, chao, Janet. al tío Freddy Chao, y a Fanny. Martín. Chao, Mafe, chao, Patro, chao, Carlito, chao, Mayri. Chao, Chao, Carlitos. bendiciones. Que tengan buen descanso y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias, Dios les bendiga.